para ir creciendo, para ir cumpliendo propósitos, porque Dios no llama a los hijos así por llamarlos. El Señor siempre tiene algo especial para la vida de aquellos que le aman y para la vida de aquellos que le buscan. Porque Dios se ha empeñado en que tú y yo hablemos de Él, hablemos de los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es que aquí estamos compartiendo una palabra y esta mañana el Señor me trajo para poder contarles lo que Dios habló a mi vida. Y mira, ya llegó el 2022, dile al que está a tu lado, ya estamos en el 2022. Como que ya no es el año pasado, sino que estamos en el 2022. O sea, de ahora en adelante no se equivoque y coloque 2022 y no 2021, porque estamos en el año 2022. Dios ha permitido que lleguemos a este tiempo. Si lo ha permitido ha sido por algo. Ya el domingo pasado lamentábamos, ¿cierto?, aquellos que hoy día no nos acompañan, han partido a su presencia. En el caso nuestro tenemos una cuñada que partió a la presencia de Dios, producto de esto que estamos viviendo, de esta pandemia. Pero aún así nosotros seguimos adelante, ¿cierto?, hablando y predicando de su palabra. Y queremos que todos ustedes también puedan tomar el lugar que les corresponde como hijos y predicar el evangelio, porque así dice su palabra, ¿verdad? Y así vamos a hacer multitudes, pero no para llenar una iglesia. Vamos a hacer multitudes para llenar los cielos, para acompañar a nuestro Padre ese día que, cierto, vamos a estar con Él. Para eso nos ha llamado al Señor, para cumplir los propósitos aquí en la tierra. Así que sean todos bienvenidos, bendecimos este año 2022. Declaramos cosas maravillosas y muy buenas para esta casa. Declaramos que va a ser una casa llena de frutos, que Dios nos va a empoderar para contener, para abrazar, para ayudar, ¿cierto? Y para acompañar a aquellos que necesitan, para estar con aquellos que tienen aflicción, para poder ayudarles a resolver problemas, porque para eso nos ha llamado el Señor. Así que aquí estamos, Iglesia Paternidad, somos todos bendecidos y bienvenidos para este año 2022. Me gustaba mucho la adoración porque hablaba acerca de traer el mejor perfume a Dios. Y yo pensaba en, eso es lo que debemos hacer siempre. Eso es lo que Tommy siempre tiene que hacer, un hijo de Dios. Bendecir el nombre del Señor y traer lo mejor a sus pies. Y mi esposo decía también el domingo, es la pregunta que nos hacemos todos los predicadores cuando nos piden que compartamos una palabra y tú empiezas a orar y el Señor te empieza a mostrar. Y yo pensaba para el Señor y decía, Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué nos falta entender? ¿Qué es lo que tenemos que comprender? O mejor dicho, ¿qué es lo que debiéramos recordar todos los días de nuestras vidas como hijos que somos? Y se vinieron a mi cabeza muchos pensamientos, muchos sentimientos, y yo dije, lo que tenemos que hacer los hijos de Dios siempre, todos los días, en todo momento, es dar gracias a Dios. Diga usted, debemos dar gracias a Dios. Todavía están tímidos. Diga fuerte, debemos dar gracias a Dios. Ahí sonó mejor. O diga mejor, voy a dar gracias a Dios. Eso. Es bueno que empecemos a ejercitar para que comencemos a acostumbrarnos a esto de estar de manera presencial, porque no es fácil de estar tanto tiempo mirando una cámara y nosotros predicando a través de la cámara también. No es fácil. Pero si somos agradecidos de Dios, lo vamos a hacer. Y yo decía, Señor, este año 2020... Paternidad te entregará gratitud todos los días de nuestras vidas. Y es lo que te vamos a impartir durante todo este tiempo. Gratitud, gratitud, dar gracias en todo. Y de esa manera vamos a dar comienzo a este año 2022, dando gracias en todo. Y mira que Dios me entregó una palabra
Una palabra quizás para los lectores de la Biblia muy conocida por todos. Y a pesar de ser muy conocida, sabes que yo nunca había predicado de ella, pero esta mañana te la voy a compartir. Y esa palabra se encuentra en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Descárguela en el celular, sirve. Perfecto. Ahí está la palabra que vamos a compartir. Es importante que descargue ahí la Biblia también en su celular, en una versión, en 2 versiones, en 3 versiones. Tenemos esa facultad para poder tenerla en las versiones que queramos. Así es que hasta en eso el Señor ha sido bueno, nos permite andar con una Biblia digital. Acá yo tengo el versículo anotado, así que, voy a leer y dice así la palabra del Señor esta mañana. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Ahí parece que me faltó, me perdí. ¿Perdón? A gran voz. No sé qué me pasó ahí, dejé de tipear, ahí está. Sí, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una palabra hermosa que esta mañana va a venir a hablar sin duda a tu corazón. Algo quiere hoy día el Señor, algo quiere decirte esta mañana, algo quiere recordarnos a cada uno de nosotros. Algo me quiso decir el Señor a mi vida, a mi persona, y es lo que yo te voy a impartir. Es importante que entendamos qué es lo que dar gracias. Es importante que una iglesia sepa ser agradecida. Es importante que una iglesia sepa que en todo momento debe agradecer lo que Dios ha hecho en su vida. Y en estos días que son un poco sensibles, por ahí conversaba también con alguien y me contaba que estaba un poquito con emociones encontradas, algunos sentimientos. Y yo creo que a todos nos ha pasado este día, ¿verdad? De pensar un poco en lo que nos ha pasado, en lo que dejamos, en lo que vivimos. Y yo te quería decir, tú pudieras traer a memoria todo lo que Dios te regaló el año que dejaste atrás. ¿Pudieras hacer memoria por un minuto todo lo que Él hizo? Las veces que ha estado contigo y aún lo sigue estando. Esta palabra me hacía mucho pensar en eso. En aquellos detalles que a veces pareciera que no son importantes, pero Dios ha estado ahí. Y cuando no están estos detalles importantes, dejan de ser detalles importantes y pasan a ser muy importantes y trascendentales en nuestras vidas. Hay un dicho que cuando se pierde lo que se tenía, entonces ahí se valoriza. Ahí se valoriza. Pero Dios esta mañana quiere hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón. Y bueno, y esta palabra que Dios me entregó acerca de estos 10 leprosos que estaban ahí, dice, eran 10 hombres que estaban enfermos y que tenían lepra.
me distraje donde alguien gritó allá afuera. Te estaba diciendo que esta lectura se trata de 10 hombres que tenían lepra. Por ahí me puse a averiguar un poquito y a entender qué es lo que es la lepra. Trate de no desconcentrarse porque yo los miro y donde miran para allá yo miro y nos desconcentramos todos y no podemos hacer eso porque Dios hoy día quiere hablar a la iglesia así como habló a mi vida. Yo estuve escudriñando un poquito, estuve tratando de averiguar qué es lo que era la lepra. Y vaya que hoy día no tenemos lepra, pero sí estamos con un virus, usted ya sabe, ¿cierto? El COVID que está acá en nuestro país y estamos lidiando con él y estamos luchando, pidiéndole a Dios que esté cubriendo a cada familia, a cada persona, a cada amigo, visita que esté pasando por esto. A la distancia, a propósito, ahí en Miami le mando un tremendo abrazo a Candy, nuestra hija del corazón, para bendecirla. Ella precisamente está pasando por un momento, pero ahí está Dios fortaleciéndola, conteniéndola, abrazándola, Candicita. Dios está contigo, Dios te abraza, aunque no haya nadie y no hubiera nadie, sé que no es así porque estás acompañada, pero Dios siempre va a estar. Así que a la distancia, Candy, te abrazamos, estamos orando para que esta enfermedad se retire pronto y puedas volver a tu vida de manera normal. Declaramos sanidad sobre tus riñones, declaramos de que Dios te guarda y te protege. Amén, amén. Entonces yo le hablaba acerca de estos 10 leprosos que tenían lepra, son leprosos, tenían lepra. Y lepra es una enfermedad infecciosa, para el que no sabe, una enfermedad que dañaba, ¿cierto?, la piel. Dice que era una enfermedad muy, muy terrible para aquellos tiempos, que no había cura para eso. Y cuando se descubría que alguien tenía lepra, déjeme contarle que estas personas eran apartadas pero de una manera muy especial. Eran apartadas siendo despreciadas. Estas personas que contraían lepra las echaban de la ciudad. No permitían que los leprosos estuvieran en contacto con aquellos hombres y mujeres que estaban sanos. Se les rechazaba enérgicamente, se les enviaba fuera de la ciudad, se les enviaba a los suburbios. Y pobre de alguno de ellos que se le ocurriera entrar a la ciudad o acercarse a alguien que estuviera sano, porque inmediatamente los apedreaban. Así era en aquellos tiempos. A todo aquel que tenía lepra eran apedreados. Para sorpresa mía también estuve tratando de averiguar si aún la lepra existe en algunos países. Y sí, existe en algunos países como África y el sureste asiático. Como les contaba entonces, estos leprosos eran apartados, eran despreciados y mira qué cosa curiosa, ellos eran despreciados en los lugares donde se encontraban, pero en sí ellos, los que contraían esta enfermedad, vivían en comunidad, no vivían solos, ellos se juntaban y se acompañaban ahí en su lugar, pero apartados de aquellos que estaban sanos. Y la palabra de Dios decía, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice la palabra que estos hombres, los 10 hombres enfermos, dice que se pararon de lejos. Dice que de lejos miraban a Jesús, apartados, lejanos. Y yo pensaba en esto y decía, esto se me asemeja a veces cuando hay hombres y mujeres, incluso hijos de Dios, cuando están pasando por una aflicción, por un mal momento, por una enfermedad. Incluso aquellos que saben que están en pecado, miran de lejos a Dios y se paran de lejos y lo miran de lejos y ponen atención, pero lo hacen de lejos. Y pensaba también en esto y yo decía, ¿cuántas veces han habido hijos en las iglesias que no han perdido la fe, que saben que Dios existe, pero le miran de lejos?
¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas, con mujeres e hijos que nos dicen, pastora, yo no me he olvidado de Dios. Siempre he confiado en el Señor, pero miro de lejos. Yo no me congrego, yo no voy, yo no soy parte, yo no participo, yo no voy a escuchar palabra de Dios, yo no voy a cantar con los que cantan, yo no voy a adorar con aquellos que les gusta adorar a Dios, pero miro de lejos. Te hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún minuto han mirado de lejos a Dios? La palabra nos estaba recordando que aquellos 10 leprosos miraron de lejos, parados estaban, a distancia. Pareciera que el enemigo a veces nos convence tan fácilmente que no somos, se me fue la palabra, no somos bendecidos para estar cerca de Dios, que no nos merecemos estar cerca del Señor. El enemigo se encarga de apartarte una y otra vez de Dios. Y pareciera que fuera tan fácil que el enemigo convenza incluso a los hijos de la casa que no son merecedores de estar cerca de Dios. Por eso que cuesta más también decirle a otro que venga a escuchar palabra del Padre, que venga a congregarse. Pero mira qué paradojal. Es fácil que muchos estén parados de lejos. Más adelante la palabra decía, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban enfermos, miraban de lejos, habían sido rechazados, estaban apartados, seguramente sentían soledad. Lo más probable era que se sentían despreciados y en soledad. Pero hay algo que tenían claro. Sabían quién era Jesús. Sabían quién era Jesús. Les habían convencido de que tenían que estar fuera. Les habían convencido que prácticamente tenían que ser desterrados. Pero sabían quién era Jesús. ¿Cuántos de ustedes esta mañana saben quién es Jesús? ¿Cuántos han sido devueltos a la presencia de Dios? ¿Cuántos están agradecidos esta mañana porque Dios los ha traído con lazos de amor y no a través de una enfermedad, no a través de un problema, no a través de un mal momento, de una mala situación? ¿Cuántos de ustedes han vuelto a los brazos de Jesús en bendición? Yo creo que Dios se merece un aplauso por eso, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido misericordioso. Tengo la convicción que Dios a alguien le está hablando esta mañana. Dios ha sido bueno. Y los leprosos sabían quién era Jesús. Porque de lejos le dijeron, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Bendito sea Dios, que Él renueva sus misericordias todos los días con nuestras vidas. Todos los días el Señor renueva sus misericordias. Aún a ti se te olvide orar de mañana. Aún a ti se te olvide estar con los que le aman. Aún tú seas falto. Dios tiene misericordia, amada iglesia, con nosotros, con cada uno de nosotros. Más adelante dice la palabra, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Así dice la palabra. Cuando Jesús los vio, ¿a quién? A estos 10 leprosos, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Mira que Jesús los miraba también de lejos porque ellos estaban lejos, estaban a distancia. Y los leprosos dijeron, ten misericordia, Jesús, de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, vayan, avancen, devuélvanse,
vayan donde los sacerdotes. Y me preguntaba yo, ¿quién eran los sacerdotes? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién eran los sacerdotes? Pero con cara de pregunta, hazlo bien. Mira que cuando queremos saber, preguntamos y preguntamos harto. Así que pregúntale, ¿quién eran los sacerdotes? Pregúntale, Rubén, a la Marife, ¿quién eran los sacerdotes? Ginesca, ¿le estás preguntando a quién? A la... ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Sabes quiénes eran los sacerdotes? Esos mismos que los desterraron. Esos mismos que los echaron fuera. Porque estaban infectados. Porque estaban enfermos. Porque estaban con lepras. Jesús los mandó allá a los sacerdotes. Esos mismos que los apartaron de sus familias, los mismos sacerdotes que les impidieron a estos enfermos estar cerca de sus amigos, de sus familias, de sus parentelas. Estos mismos que hablaban de Dios, estos que los echaron fuera. Y me llevó a pensar esto. A veces, cuando la vida no anda bien, a veces cuando la economía decrece, a veces cuando te llegó la enfermedad o cuando te pusiste viejo, porque vamos avanzando en edad, pareciera que la gente se va quedando sola. A veces cuando ya no hay dinero para celebrar y para invitar a almorzar, parece que la gente se aparta. Pareciera que el mundo se especializa en eso, en dejar de lado a aquellos que en algún minuto te ayudaron o te rindieron o te pasaron la mano, o te abrazaron, o te contuvieron. Pareciera que algunos se encargan de apartarte o de dejarte solo. A veces la propia familia se aleja de aquellos que en algún minuto tanto amaron o tanto amor recibieron. Para allá los mandó Jesús. Vayan, les dijo, vayan y muéstrenle. ¿Y qué le iban a mostrar? La lepra. Jesús los mandó. Jesús le dio una instrucción. Y Dios esta mañana te quiere decir algo. ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Estás pasando por algún mal momento? ¿Recibiste alguna mala noticia? O tal vez tienes un mal diagnóstico. ¿Sabe lo que dice Jesús esta mañana? Y dando una instrucción. Vayan. Muestren. ¿Y sabes por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús sabía que mientras estos leprosos iban, ¿qué iba a hacer Él? Él los iba a sanar. ¿Qué iba a hacer Él? Él iba a quitar la lepra. Entonces estos sacerdotes tenían que enterarse de lo que Jesús había hecho. Y es lo que esta mañana Dios quiere decir a nuestras vidas. Mientras Dios hace con nosotros, Jorge, mientras Dios hace con Eli, Rubén, mientras Dios hace, David, mientras Dios hace, Lourdes, mientras Dios hace con nosotros, nosotros vamos a ir y vamos a mostrar a quién, al mundo, que Dios es bueno, que Jesús es misericordioso, que Él te va a sacar del problema. Es que es difícil, es que no va a poder ser, porque es muy complejo. No nos equivoquemos. Dios es todopoderoso. Dios levanta, Dios restaura, Dios devuelve, Dios levanta al que está quebrantado, Dios multiplica a aquel que le falta, Dios nos da el alimento, Dios nos protege. Es Dios, es todopoderoso. Jesús los mandó. Jesús, que sea fuerte porque es para Dios. Dios ha estado con nosotros. Dios nos levanta mientras hacemos. Dios nos ayuda mientras tú y yo nos encargamos de hacer la tarea. Hay que hacer. Hay mucho, mucho por hacer. Eso eran los sacerdotes. Tengo un deseo en mi corazón y sé que es el deseo de mi esposo y sé que es el deseo de nuestro liderazgo y sé que es el deseo de nuestro equipo pastoral
Y sé que es el deseo que está en tu corazón de abrazar y de amar a todos aquellos que hoy día necesiten paternidad. Paternidad, eso es paternidad. Abrazar, contener, ayudar, acompañar. Eso hace un padre. Paternidad, eso vamos a hacer. Así vamos a comenzar este año, sin importar cuál sea la condición de aquel que nos visite por primera vez. Debemos orar para que esa persona, ese hijo que venga a esta casa, encuentre ese amor, encuentre paternidad, encuentre a Dios, encuentre a Jesús en cada uno de nosotros y se quiera quedar en esta casa, para que juntos vayamos y prediquemos este evangelio maravilloso, dando gracias en todo momento, obedeciendo. Ser hijos obedientes. Los leprosos dijeron: Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: vayan, id y mostraos. Vamos paternidad. Vayan a mostrar lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Estás enfermo? Dios está haciendo. ¿Estás complicado? Dios va a resolver. Vamos a contar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Es un acto de gratitud. Vuelvo a la palabra. Mientras nosotros obedecemos, Dios hace. Mientras tú hablas de Él, Dios cumple. Mientras tú das, Dios te multiplica. Mientras tú abrazas, Él abraza a los tuyos. Eso hace Dios. Porque Dios dice en su palabra: Él es fiel y verdadero con los que le adoran en espíritu y en verdad. No solo se le adora a Dios cantando, no solo se le adora a Dios de esta forma, aquellos que tienen buena voz para cantar. Yo quisiera estar aquí adelante y ahora mismo ponerme a cantar al Señor, pero no tengo voz para cantar. Cuánto quisiera hacerlo, pero Dios me ha dado otras cosas y a cada uno de nosotros también. Le vamos a adorar al Señor, estando, ayudando, contribuyendo, siendo parte, amar a todo aquel que llegue a tu lado, adorando a Dios. Jesús entonces los envió a los sacerdotes. Pero mira lo que dice el versículo 15. Entonces, uno de ellos, y esto me llamó mucho la atención, por favor no se distraiga. ¿Cuántos leprosos eran? ¿Cuántos leprosos eran? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, me quedo ahí. Viendo que había sido sanado, uno de ellos se dio cuenta. Uno de ellos vio que Jesús le había sanado. Entonces yo decía: Señor, pareciera que a veces no vemos lo que Dios está haciendo con nosotros. La palabra dice que eran 10 leprosos. Pero la palabra no dice que los otros 9 se olvidaron. La palabra no dice así. Dice que uno vio. Dice que uno se dio cuenta. Yo me imagino que el leproso tiene que haberse mirado y tiene que haber dicho: oye, Jesús me sanó. ¿Qué es esto? Jesús me sanó. La palabra de Dios dice que uno de ellos vio que la lepra había desaparecido. Entonces yo decía: Señor, no es que los hijos se olviden de ti. Quise pensar eso. Sino que es que son pocos los que pueden ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. Claudita Romero, ¿te has dado cuenta lo que Dios ha hecho contigo? ¿Has visto lo que Dios ha hecho en tu matrimonio, en tu familia? ¿Te has dado cuenta cómo Dios te ha transformado? Alguien en este lugar
¿Ha podido ver lo que Dios ha hecho con sus familias? Jovita, ¿has podido ver? Puedes mirar a tu alrededor. Mira dónde está tu hijo. La palabra que Dios profetizó para él, mira cómo está cumplida. Si pareciera que fue hace tan poco. Mira, Javier, a tu esposo. Mira lo que está haciendo con ustedes. Y hay mucho más para ti, para tus hijos y para todas tus generaciones. Yoshira, de otro país. Mira lo que está haciendo el Señor. ¿Te acuerdas cuando me decía, pastora, estamos en aflicción, estamos preocupados? Y comenzaste a hacer. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Está haciendo. Marifé. Mira lo que ha hecho Dios. Tenías un sueño cuando llegaste a Chile. Tienes un esposo. Tienes un hermoso bebé. Hermoso. Yo no sé a quién salió. A mí, no. A la Margarita. A la abuelita Chanda. Tienes una hermosa familia. Tienes una casa que te ama. Tienes un Dios maravilloso que te va a llevar muy lejos. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien se ha dado cuenta, Gine? ¿Te acuerdas en aquel tiempo cuando Dios te dijo que ibas a ser una adoradora? Tú ni siquiera lo pensabas. Yo no te conocía. No sabía que cantabas tan bello. Pero Dios te conocía. Dios te conocía. Alvarito, ¿te acuerdas? Cuando limpiábamos el piso de nuestra primera casa aquí en Maipú, ¿cuándo te hubieses imaginado? Francisca, pastora, yo tengo pánico escénico. No me diga. No me diga que haga, no me diga que tome el micrófono. Y ahí estás, liderando jóvenes. Si quiere aplaudir, hágalo fuerte, porque Dios es bueno. ¿A cuántos más? ¿A cuántos más? Rodo, Dios está haciendo con tu familia. Está haciendo, Maneli, Dios lo hizo. Dios te dio una tremenda pastelería. Cuando soñabas con nosotros, Dios lo hizo. Dios ha sido bueno, él y Héctor. Aquí estamos. Tanto que anhelaban servir al Señor en esta casa. Aquí estamos. Hermana amada, aquí estamos. Dios ha sido muy bueno. Pero uno se dio cuenta. Jorgito, Dios se dio cuenta de que tú le amabas. Y mira cómo te ha venido a usar en esta casa. Fernando, ¿te diste cuenta? ¿Lo viste? ¿Viste lo que Dios estaba haciendo? Hace un tiempo atrás estaba soltero, pero hoy está casado. El Señor lo hizo. Dios cumple cada uno de nuestros sueños. ¿Cuántos de ustedes pueden ver las maravillas? Dios ha sido inmensamente bueno. De esa manera vamos a comenzar este año. Pareciera que muchos no se dan cuenta. Es por eso que los 9 leprosos no se devolvieron, porque no se dieron cuenta, porque estaban distraídos, porque a veces aún los hijos de Dios se distraen con el mundo, con la vida, con las cosas estas que te afanan, ¿cierto? Con los lujos, con el trabajo, con el hacer, con el ir, con el venir, con lo rápido que va la vida. No nos damos cuenta. No vemos como este leproso vio. Por eso que este leproso se devolvió. Dice la palabra más adelante. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Cuando este leproso se dio cuenta, y mira qué detalle, aún siendo extranjero, aún siendo samaritano, él se dio cuenta que Jesús lo había sanado. Dice que se dio cuenta y dice que se devolvió y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias.
Ay, quiero concentrar el mensaje de esta mañana dándole gracias. Jessica, seguramente por eso Dios te trajo esta mañana, porque tenías que agradecer a Dios. Tal vez era por eso, porque tenías que escuchar esta palabra, porque tenías que saber y entender y mirar lo que Dios ha hecho con tu vida, con la vida de tu familia, de tus hijos, que yo sé que es lo que más amas, dando gracias en todo, postrado en tierra. Cuando nos damos cuenta de sus favores, entonces nos postramos, entonces aplaudimos, entonces hacemos. Queremos avanzar, queremos alcanzar a muchos, queremos arrebatar a muchos hombres y mujeres del enemigo. Queremos traerlos para hablarles de este Jesús maravilloso. Y voy terminando, dice, entonces Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios nos ayuda, Dios nos bendice porque Él nos ama. Dios todo lo que hace, lo hace por amor a nosotros. El anhelo de mi corazón es que seamos una iglesia con un corazón agradecido. Me gustaría que si estás acompañada, pudieras mirar a tu lado a tu esposo, a tu hermano, a tu compañero, quien está, y pensar y decir, Dios ha sido bueno. Dios nos sanó, Dios nos cubrió, Dios nos alimentó. Dios estuvo con nosotros en todo momento. ¿Cuántos pueden reconocer el favor de Dios en sus vidas? ¿Sabes qué, amada iglesia? Yo pensaba en esto. Aún tenemos vida. Mientras haya vida, hay esperanza. Aún tenemos tiempo. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. La palabra de Dios dice que fue uno que se dio cuenta, fue uno que vio lo que Dios había hecho, entonces se devolvió y se postró. Qué bueno es el Señor, porque esta mañana en este lugar hay más de uno, somos más. ¿Cuántos de ustedes se levantan esta mañana para dar gracias a Dios? Quiero que te pongas en pie, porque vamos a traer a la memoria, vamos a pensar en todo lo bueno que ha sido Dios. Queremos partir este año 2022 dando gracias a Dios por tu vida, dando gracias a Dios por tus familias. Vamos a dar gracias a Dios por esta casa.